Bueno, entramos en la última media hora de Brisas Primera Edición. Ustedes saben, desde que arrancamos en marzo, pero además esto es una constante de Radio Brisas, nos gusta convocar al estudio para poder darles un ratito más del habitual, que suele ocurrir en una nota telefónica, a los distintos protagonistas del ámbito de la justicia. Han pasado por los estudios de Radio Brisas jueces, camaristas, defensores, fiscales de las distintas áreas. Bueno, en esta oportunidad nos visita, se vino hasta la radio por primera vez, me comentaba, el fiscal Leandro Favaro. Ahora vamos a ver por qué, pero dentro de algunas semanas, probablemente no más, ya no puede decirle el fiscal Leandro Favaro, sino que le tenga que decir el juez Leandro Favaro, porque bueno, hay algunos cambios que han sido de hecho noticia en los últimos días que pasan por ese plano. Leandro, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Alfredo? Buen día, ¿cómo estás? Gracias por venir hasta la radio. Justo llegaste aparte en un momento en el que hemos tuneado el estudio como muy bien, muy bonito todo. Para el streaming, así que bueno, gracias por venir. Lo comentaba, ¿no? Y te lo decía fuera del aire, a nosotros nos gusta, bueno, que nos visite gente del ámbito judicial. ¿Por qué? Porque en muchos casos, cuando, no sé, estalla algún asunto en particular en la agenda periodística, siempre hay un llamado de raje, una búsqueda de información más apurada, pero en esos casos no podemos meternos por ahí con cuestiones más de fondo. Yo le comento a la audiencia, el doctor Favaro es uno de los fiscales que está a cargo de la Fiscalía Temática en cuestiones de estupefacientes, ni más ni menos droga, en el Departamento Judicial Provincial de Mar del Plata. Vos me comentabas que ingresaste a la Fiscalía, apenas fuiste nombrado fiscal, allá por 2015. La primera pregunta que me viene a mí es si cuando hablamos de consumo y tráfico de estupefacientes en el abordaje judicial, hablamos del mismo escenario en 2015 y hoy, o como yo presumo, se ha complejizado. Bueno, la presunción es acertada. Yo creo, y esto lo dijo la Corte ya en el 2006, en el fallo Arriola, tan conocido Arriola, para los oyentes que por ahí no lo conocen, es el fallo donde le dice a los tribunales inferiores que no debe ser criminalizada la tenencia de estupefacientes para consumo personal, lo que no implica, lo dice la Corte claramente, incluso pone mayúsculas, cosas extrañas en un fallo, que haya una legalización de estupefacientes. Ahí la Corte analiza, entre otras cuestiones, cómo crece en los últimos 20 años, previos a ese fallo de 2006-2007, por un lado el consumo de estupefacientes y por otro lado el tráfico de estupefacientes. Años antes a ese fallo, el discurso punitivista, por decirlo de alguna manera, que había recogido la Corte, lo que sostenía era que sin consumidores, sin usuarios, podríamos decir hoy, no había tráfico. Y la Corte del año 2006, en ese fallo, en Arriola, lo que analiza justamente es esa falsa premisa, ¿no? Que no tenía nada que ver porque ambas cosas habían crecido, los consumidores, los usuarios habían sido encarcelados, simbólicamente, ¿no? Porque no hay penas de prisión, pero sí había detenciones y demás. Imputados por lo menos. Exactamente. Y el tráfico aún había crecido. Y había crecido exponencialmente y lo analiza con datos. Bueno, eso no se ha detenido. Ese crecimiento no se ha detenido. Es más, se ha complejizado las investigaciones, y las investigaciones más sencillas se han complejizado, que es lo más problemático de todo esto. Se ha expandido territorialmente, se ha complejizado la investigación, porque hoy cualquier eslabón de la cadena de tráfico, desde el más alto hasta el más bajo, maneja tecnologías mínimas, WhatsApp, Telegram, redes sociales, que el Estado, no el Estado provincial, el Estado nacional, ni el Estado provincial, y ningún Estado de América Latina tiene las herramientas tecnológicas para poder investigar. Entonces, eso genera lo que los norteamericanos llaman el going dark, ¿no? Que es el Estado andando a ciegas de alguna manera, porque no sabe cómo investigar. Entonces, ¿dónde termina canalizándose muchas cosas? En aquel que comete el delito de una manera más torpe, ¿no? Que es el que comercializa estupefacientes en un búnker o en un punto de venta o en una casa familiar, que es visto por todos, que es visto por la policía, y entonces muchas veces la cadena de tráfico se corta en el último o el anteúltimo eslabón de esa cadena. Pero básicamente tiene que ver con la ampliación del mercado de estupefacientes y por otro lado las enormes dificultades que hoy se tienen para investigar. Hace 10 años, cuando yo empecé en la Fiscalía, pusimos como meta investigar las organizaciones que había atrás de cada barrio.
nos valimos durante los primeros 4 o 5 años de la escucha telefónica como la herramienta sustancial, que nos permitió desbaratar grandes bandas, que funcionaban en los barrios de Mar del Plata y que eran los organizadores y que eran los dueños de distintos búnkers bien focalizados territorialmente. Sí, sí. Bueno, esa metodología de investigación que nos permitía avanzar con una escucha telefónica que se ampliaba porque siempre había alguien que hablaba con otra persona y que nos ampliaba la visión de la investigación, en el 2020, 2021 con la pandemia se cortó. ¿Y por qué? Porque tuvo el auge todo lo vinculado a las plataformas electrónicas o las TICs, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ahí, hoy, una intervención telefónica, ciertamente poco interés representa para una causa, porque casi nadie habla por teléfono de modo analógico, ¿verdad? Las comunicaciones se producen por redes como WhatsApp o Telegram de modo encriptado, y difícilmente hay posibilidades, es cierto, se puede hacer, pero difícilmente pueda intervenirse una comunicación de WhatsApp. Pienso lo siguiente, ¿no? En esto que vos decís, bueno, cuando detectan a alguien que apela a la cadena más tradicional, es decir, alguien que vende droga en una ventanilla de lo que llamamos un búnker, y alguien que se toma un bondi o la bici y va y patea y compra hasta ahí, que incluso hay casos policiales en los que lo han mostrado filmado mientras lo están desarrollando. Es un procedimiento bastante clásico en el que la justicia tiene elementos como para avanzar, pero vos lo que planteás es, y otros actores también del Poder Judicial me lo han señalado, que directamente en muchos casos la droga se comercializa por WhatsApp, se traslada en deliveries que no sabes de qué son, y entonces es un caso a caso, muy difícil, ¿no? de terminar de atacar. Lo que te pregunto es lo siguiente: ¿qué tipo de consumo y tráfico hay en Mar del Plata? Acá hablamos mucho del narcomenudeo, aparecen tantas bochitas de cocaína o de algo parecido, a veces son sustancias como muy adulteradas, muy rebajadas. En ese sentido, en cuanto a las drogas, lo que llamaríamos más duras, ¿qué es lo que hay en Mar del Plata? Bueno, las estadísticas lo que nos demuestran es a nivel mundial, ¿no? En primer lugar, es que dos cuestiones. Por un lado, las drogas sintéticas son las que mayor evolución han tenido en la producción, en la oferta y en la demanda, pero drogas sintéticas que incluso que empiezan a suplantar a las drogas, entre comillas, naturales, como podría ser la cocaína, ¿no? Más allá, por supuesto, de todo su proceso de elaboración, y la marihuana. Es decir, hoy en el mercado internacional y en Argentina también se consiguen drogas sintéticas que suplantan a estas drogas más tradicionales, por decirlo de alguna manera. Pero por supuesto que la demanda mayor y la oferta mayor es de la cocaína, y esto está demostrado en las últimas estadísticas incluso de la ONU, que yo pensé que iban a informar justamente que la tendencia a reemplazar las sintéticas a la cocaína continuaba, y no. Sin embargo, el último año los informes de la ONU demuestran un crecimiento, no en la Argentina, que en Argentina es sostenido, sino en otros países, por ejemplo como África, que no entraban en el mapa, o algunos países de Oriente, que no aparecían como grandes consumidores o usuarios de cocaína. Aparece ahora una gran demanda de esos países. Pero Mar del Plata, por supuesto, lo podemos dividir dos, ¿no? En todo lo que es el verano y lo que conlleva, ¿no? Todas las actividades festivas que hay, donde hay una creciente demanda, tráfico y oferta de drogas sintéticas, y lo que es durante el año, que el secuestro se reduce, o las categorías están, o mejor dicho, el secuestro está vinculado más a principalmente cocaína. Luego, lo que es la marihuana, lo que podemos decir de estos últimos años es que ha cambiado prácticamente lo que es el tráfico de marihuana. Ha desaparecido lo que se conocía como antes el tráfico, o la marihuana paraguaya, de origen paraguaya, ¿no? O el prensado que se conoce. Eso prácticamente en el mercado no existe más. Nos demuestra dos cosas. Por un lado es que no llega esa marihuana al país y a Mar del Plata. Y que hay más cultivo acá. Porque ha cambiado el microtráfico, por decirlo de alguna manera. Por supuesto que tiene que ver con un cultivo personal, pero también está aquel que cultiva para vender, ¿no? Entonces, esa lógica ha cambiado. Eso dificulta muchísimo una investigación, porque cada vez es más microtráfico. Claro. Entonces, ¿no? Por ahí alguien que tiene 4 o 5 plantas, utiliza 2 para consumo personal y vende las 3 o 4. Bueno, eso hay de haber miles de personas que lo hacen, y eso es prácticamente imposible
de investigar. Esas son variantes que ha habido, ¿no? Que tienen que ver esto, como decíamos. Entonces, con un microtráfico de lo que es la marihuana, un constante crecimiento de lo que es la oferta y la demanda de la cocaína, una paulatina modificación en lo que es el consumo de sustancias sintéticas que modifican o suplantan las drogas tradicionales, pero que en el verano, ¿no? De diciembre a marzo, son el material que más se secuestra en las causas en Mar del Plata. Hay una idea, no sé si parte de un prejuicio, vos corregime, de que el consumo de drogas sintéticas es más propio de clases o de sectores de mayor poder adquisitivo, y que la problemática de la cocaína aparece sobre todo en los sectores más populares o más de la periferia. Y te pregunto ahí también, decime si esto es así o no, o si es un prejuicio mío o de lo que uno va percibiendo. Y te pregunto lo siguiente: cuando ocurren hechos vinculados a robos violentos, incluso casos de homicidio, casos incluso de violencia de género, siempre aparece el vector ahí de consumos problemáticos, ¿no? Y acá me imagino que es una dificultad plantear el abordaje que también tiene que ver con esta gran grieta a nivel internacional que hay respecto de un paradigma más punitivista o un paradigma más de un abordaje desde el plano de la salud. ¿Qué saca en limpio una fiscalía desde una ciudad como Mar del Plata a la hora de encarar esta problemática y en el día a día enfrente a esta dificultad, ¿no?, de mirar o un paradigma o el otro, porque vos tenés que atacar el delito y también tenés en claro que muchas veces, no sé, metiendo en cana a alguien que tiene un consumo problemático, si no atacás ese problema, eso es una manta corta, ¿no? Sí. Lo primero que yo debo decir, es una convicción personal y alimentada de alguna manera por la experiencia que he tenido en la Fiscalía de Estupefacientes, es que el consumo problemático, sí, por supuesto, está vinculado a una gran cantidad de delitos, pero necesariamente debe ser abordado desde la órbita de la salud. Desde la esfera penal no tenemos ninguna herramienta para hacerlo, no sabemos qué hacerlo, y lo que vamos a hacer es, en definitiva, agravar el problema, ¿no? De una persona que tiene una enfermedad. La adicción es una enfermedad, el consumo problemático es una enfermedad. Debo decir también, hay muchos estudios que demuestran que el gran porcentaje de usuarios de estupefacientes, el gran porcentaje, estamos hablando de un 80-90% de usuarios, lo hacen con una finalidad recreativa. Y el consumo problemático de estupefacientes está reducido a un 8-9%, ¿no?, de ese gran universo. Estos son datos estadísticos recogidos por distintas investigaciones que abordan este tema. Ahora, es cierto lo que decís con el tema del consumo de distintas clases sociales, pero me parece que el problema de la cocaína trasciende a las clases sociales, porque tiene que ver con la propia característica de la sustancia, que es el poder vulnerante que genera y el mayor poder de demanda y consumo. Y eso, quien tiene problemas de consumo, da igual de dónde provenga. Da igual de dónde provenga. Por supuesto que algunas personas tienen más o menos herramientas para poder llevarlo, manejarlo o atacarlo, pero me parece que el problema del consumo de cocaína trasciende las clases sociales, por decirlo de alguna manera. Lo que sí se ha visto, y venimos viendo hace un tiempo, es que el modo del consumo influye muchísimo. De un tiempo a la fecha, ustedes habrán escuchado hablar mil veces del consumo de Paco y demás. Mar del Plata no hemos encontrado Paco como se lo conoce en tanto a desechos de cocaína. ¿Por qué? Porque nosotros estamos convencidos, por supuesto, esto es la foto que tenemos nosotros de las investigaciones, que no hay cocinas en Mar del Plata, o por lo menos no conocemos nosotros, ¿no? Puede ser que existan, ¿no? Después la gente puede decir que hay una cocina, ¿no?, en la otra manzana, pero difícilmente lo haya en Mar del Plata. Eso genera entonces que los residuos de esa cocaína, que es con la que se forma el Paco, no existan. Pero sí lo que hay es un consumo vinculado a la cocaína fumada, que eso genera un deterioro enorme y rápido y agresivo en cualquier usuario. Entonces ahí tenemos una persona que quizás en menos de un año que ha fumado cocaína durante ese periodo tenga daños neurológicos y cognitivos irrecuperables, irreversibles, ¿sí? Y ese es el grave problema. Y ahí sí podemos por ahí sectorizarlo un poco más, porque tiene que ver con
casi modas, ¿no? Implantadas en distintos sectores de la población. Hace 13, 14, 15 años, cuando yo era secretario en Juzgado de Garantías del Joven, lo que sucedía con los jóvenes, adolescentes que terminaban imputados en esas causas, era que no se fumaba la cocaína, sino lo que hacían era mezclar psicotrópicos con alcohol, ¿no? Y eso generaba 4 o 5 horas de una situación donde la persona directamente no sabía ni dónde estaba, ¿no? Bueno, esas cosas han ido cambiando, eso ha desaparecido, por lo menos no tengo información que sea tan agresivo como en aquel entonces, esa práctica, pero sí lo que hay es el consumo de cocaína fumada, y eso sí genera reacciones muy violentas en los consumidores, desaparecen los frenos inhibitorios de esa persona, y ahí puede haber una vinculación muy directa también entre los hechos de violencia y ese tipo de consumo. Bueno, es que cuando uno piensa, estamos hablando con el doctor Leandro Favaro, él integra, está al frente de la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos. Uno, digo, cuando recoge, no a nivel estadístico, sino todos los días recibimos partes policiales, y vemos situaciones así, asá, nos cuentan un montón de cosas los oyentes, vemos en la agenda informativa un montón de hechos en los que aparece la violencia y el consumo problemático o la presencia de drogas, ahí está, e incluso hay un escalón más que a mí me preocupa y yo lo vengo planteando hace un montón de años, que es el siguiente: hay una especie de consuelo policial, judicial y también periodístico cuando encontramos, por ejemplo, que un homicidio tiene que ver con, algo vinculado a drogas. Un ajuste de cuentas es mucho más, mirá lo que voy a decir, comillas, tranquilizador, que no sea un homicidio en ocasión de robo o un femicidio, y nos quedamos todos tranquilos porque son un par de lúmpenes que se están matando a tiros. Es un abordaje un poco cínico, medio cruel, sanitario, pero que detrás que esconde un trasfondo de violencia y de droga que me parece que no sé si abordamos con la seriedad que implica, ¿no? Sí. Nosotros en la Fiscalía hacemos un seguimiento de todos esos homicidios, no solamente de los homicidios, sino también de ajustes que no terminan muertos, de los hechos violentos, ¿no? De tentativas de homicidios, disparos, amenazas y demás, que recolectamos casi artesanalmente del resto de la Fiscalía, nos enteramos, incluso a veces nos enteramos por los medios, a veces por nuestros colegas. Y esto es muy importante porque hay varios libros que hablan de cómo poder investigar este tipo de delitos, y casi todos los que recomiendan es tener unidades de investigaciones especializadas, pero transversales a todas las nuestras fiscalías, porque la gran cantidad de datos que surgen de esas investigaciones muchas veces nos permiten a nosotros no prevenir, pero sí mitigar algunos otros hechos violentos vinculados a la droga. Pero es necesario tener toda la foto completa de los hechos violentos, ¿no? Porque nos permite ampliar los cuadros, y nos permite investigar a personas que creíamos que por ahí ya no estaban en ese barrio, o que la operatoria de una manera y aparecen otros actores, otros lugares de almacenamiento, otros lugares de venta. Entonces necesariamente tenemos que tener esa información, y también esto nos permite dar una respuesta un poco más acabada, ¿no? Nosotros desde los últimos años estamos focalizando directamente a partir de los lugares o hechos violentos, los lugares de allanamiento y de investigación. Y la verdad que es mucho más sencillo realizar una investigación cuando tenemos una organización, no necesariamente tienen que ser 15 o 20 personas, pero 4 o 5, 2 o 3 familias, ¿no? Que por ahí manejan cierto lugar de algún barrio. Y cuando podemos encontrar prueba que los vincule a los hechos violentos, nos es más fácil a nosotros para llevar las medidas adelante, principalmente los allanamientos, ¿no? ¿Por qué? Porque requiere una respuesta mucho más rápida, eficiente e inmediata. Que por otra parte, Alfredo, fue la justificación inicial de por qué determinado rango del tráfico de droga tenía que pasar a la provincia de Buenos Aires, que era dar una respuesta más rápida y eficiente a los reclamos de los vecinos. Bueno, yo de alguna manera me voy de la Fiscalía, por decirlo así, satisfecho con el trabajo que hemos hecho, pero es un trabajo que se va modificando permanentemente y requiere permanentemente, como cambian las prácticas de venta,
hay que cambiar las prácticas investigativas también. Seguiremos hablando con el doctor Pablo Sistoldi y con la doctora Daniela Ledesma, que como vos Así planteabas, son quienes quedan en la unidad especializada en estupefacientes, porque para completar la noticia y también a modo de cierre, por eso lo traíamos al doctor Favaro, porque ya probablemente la próxima vez que lo convoquemos seguramente será como juez de la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Mar del Plata, donde acaba de ser nombrado. Faltan algunas cuestiones administrativas, pero ya la próxima que te consultemos será en ese plano. Así que, bueno, la próxima voy a tener que hacer esfuerzo, para no decir el fiscal Leandro Favaro después de tantos años, será el juez de la Cámara de Apelaciones Leandro Favaro. Muchas gracias por acercarte a los estudios de la radio y bueno, naturalmente mucha suerte en lo que viene por delante, que también es como desafiante, ¿no? Sí, seguro. Pero bueno, gracias a ustedes, Alfredo, por invitarme. Para mí es un placer venir y poder transmitir y comunicar, ¿no?, a la comunidad las cosas que hacemos de la Fiscalía, cómo trabajamos y también ser receptor, ¿no?, de información. Gracias. El doctor Leandro Favaro pasó por los estudios de Radio Brisas.